vamos a dar cuenta que se ha puesto en conocimiento de las instituciones competentes para su esclarecimiento y averiguación de los responsables de la petición de adhesión a la petición de renuncia de mi acta como concejal de este ayuntamiento, mediante un correo aparentemente salido desde los medios del Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Albacete, algo que es muy grave, que se ha puesto en conocimiento porque se utilizan frases que imputan conductas que pudieran tener reproche en el Código Penal de ser ciertas. Este concejal admite críticas, todas, pero no dudará en poner en conocimiento de los órganos y instituciones competentes cualquier actuación que coacte y incida en mi libertad. También se pondrá en conocimiento cualquier conducta o hecho que llegue a mi conocimiento si el principio de previsión y reproche de normas del Código Penal. Nadie puede ni debe utilizar medios municipales, que son de todos los vecinos de Albacete, para procurar que un concejal deba renunciar a su acta. No es correcto reprochar a este concejal que votase en blanco. Cumplí con la ley realizando la votación, que establece las normas que merece respeto y consideración. Cumplí con las formas y el fondo del criterio del partido que concurrí y facilité la elección del alcalde del candidato del Partido Popular. Y ello cumpliendo la ley y la Constitución. Otros fueron los que menoscabaron la normativa y establece en el escrutinio para la elección del alcalde. El voto es secreto, puesto que en su abstención visualizaron el sentido del voto y de este concejal y del resto. No procede la expulsión por cumplir la norma. He pasado de ser concejal de Ciudadanos a ser el concejal de todos los ciudadanos. Continuamente, a diario, son muchísimas personas las que me recuerdan de manera sincera y de una manera desinteresada, dándome la cara y su agradecimiento y su consideración, y hasta sus propuestas y reivindicaciones. No se puede esperar más de un humilde servidor público. Estoy orgulloso y pretendo agotar todo el periodo del mandato electoral como concejal y no pretendo ser alcalde, solo ser concejal de los vecinos. Escuchar las quejas, las propuestas de todos los ciudadanos de Albacete, hayan votado a que hayan votado, trasladarlas al Pleno y a los órganos competentes del Ayuntamiento de Albacete para tratar de solucionarlas. Creo en la democracia y pretendo seguir exigiendo el cumplimiento de los acuerdos adoptados por mayoría. He puesto los hechos en conocimiento de la Policía Nacional y de la Fiscalía. He solicitado medidas urgentes por considerar que pueden ser delictivas de conductas de incitar y recoger firmas para obligar a un concejal a dimitir y hacerlo presuntamente con recursos públicos, utilizando frases que implican imputaciones de hechos delictivos, puesto que yo no he engañado a nadie y no he estafado a nadie. No sé si serán dichas actuaciones coacciones, calumnias, injurias o malversación de caudales públicos, otro tipo de delictivos. Me he limitado a poner en conocimiento las actuaciones a las autoridades policiales y judiciales, unos hechos que para ellos y dentro de sus competencias actúen, y a quien lo merezca reciba la debida respuesta, para que sirva como medio disuasorio para que ningún concejal tenga que recibir el trato que se me está procurando a mí. Podría haber mirado para otro lado, pero creo en la policía local, en la Policía Nacional, en la Guardia Civil y sobre todo creo en la Fiscalía, en los juzgados y en los tribunales de mi ciudad, de mi país, y por ello lo he puesto en su conocimiento. Han pasado más de 100 días desde que soy concejal de este ayuntamiento y hasta la fecha lo único que he hecho es atender las demandas que me han hecho llegar por parte de todos aquellos ciudadanos, asociaciones y colectivos,
y de todo tipo aquel que lo ha requerido, libremente haciéndomelo llegar. Quedan 1.300 días hasta las próximas elecciones. Prometo que seguiré trabajando por y para todos y cada uno de los vecinos de esta ciudad. Y para ello me presenté a las elecciones y por ello debo continuar con mi labor. Intervengo como abogado de Pedro Soriano, concejal del Ayuntamiento de Albacete, que puso en conocimiento en la tarde de ayer unos hechos que hemos considerado gravísimos y que merecen una respuesta de los órganos competentes. No puede ni debe quedar impune, o por lo menos sin esclarecer, conductas que procuran que un concejal, que en ejercicio legítimo de su derecho fundamental a participar en los asuntos públicos y concretamente en el Ayuntamiento de Albacete, se dirijan una campaña tendente a que dimita, a que renuncie a su acta de concejal, cuando esa campaña aparentemente viene orquestada o dirigida desde medios públicos. Si eso es cierto, los hechos deben de recibir la respuesta que las instituciones y los juzgados y tribunales consideren oportuna. No sería adecuado mirar para otro lado y dejar a los ciudadanos que representa el concejal Pedro Soriano sin su representación, sin su derecho fundamental a la participación política. Es cierto que sobre Pedro Soriano se ha montado una orquesta tendente a desactivarlo desde el principio, pero los argumentos esgrimidos no son ciertos o no son los adecuados. Se ha dicho por parte de algunas personas que Pedro Soriano se tendría que haber abstenido, y desde el momento en que Pedro Soriano tomó la decisión de votar en blanco, se han dirigido campañas tendentes a que renunciara a su acta de concejal, cuando es lo cierto que precisamente el que ha cumplido con la ley es él, y son los concejales que se han abstenido los que han menoscabado su derecho fundamental a participar en los asuntos públicos, derecho fundamental que obliga a guardar el secreto de la votación correspondiente a la elección de alcalde. Vamos a facilitar la documentación que lo avala. Es algo importantísimo y lamento que en el Ayuntamiento de Albacete, que los grupos políticos no hayan estudiado y no hayan explorado las posibilidades que se tendría de establecer un recurso de revisión o de haber impugnado el acto en virtud del cual 3 concejales se abstuvieron, puesto que no es conforme a derecho. De esa manera nos encontramos abiertamente centrando el debate. La noticia no es que Pedro Soriano esté constantemente canalizando las reivindicaciones de los vecinos y ciudadanos, que serán acertadas o desacertadas. La noticia es desde el principio que Pedro Soriano les estorba a determinadas personas. Y como Pedro Soriano aparentemente estorba a determinadas personas, es posible que algunas personas no tengan ningún reparo a la hora de utilizar medios. Y de ser cierto los hechos que se han documentado en las denuncias que se han presentado tanto ante el Cuerpo Nacional de la Policía como de la Fiscalía, nos encontraríamos con que determinadas personas tendrán que rendir cuentas ante los mismos y tendrán que explicar por qué estorba tanto Pedro Soriano, que les lleva a montar una campaña para que renuncie a su acta de concejal, con frases que son presuntamente injuriosas. Pedro Soriano, yo no conozco y no se describen un hecho en el que aparezca una estafa. Pedro Soriano no aparece que haya hecho un acto que sea incardinable dentro del engaño. Pedro Soriano hasta la fecha ha actuado en conciencia. ¿Se habrá acertado o desacertado? ¿Se habrá equivocado o no se habrá equivocado? Pero lo que está claro ahora mismo es que Pedro Soriano ha supuesto un revulsivo en el Ayuntamiento de Albacete y las instituciones. Y eso no es malo, eso es el ejercicio de un derecho, en el cual el que quiera participar en la vida pública puede hacer presentándose a las elecciones. Pedro Soriano se presentó a las elecciones en un partido político
y 3 de los miembros de ese partido político tomaron una decisión que contravienen normativas muy claras y muy contundentes, que establecen que el voto es secreto. Y si esas personas no votan, están visualizando el voto del resto, aparte de visualizar el propio. Yo no soy quien, ni lo voy a pretender porque a mí no se me ha encargado, pero posibilidades de recurso y de nulidades las hay. ¿Por qué no se exploran? Son preguntas que deben de responder otros. Lo que es cierto es que existe cuerpo legal, cuerpo normativo, que debieran de haber sido suficientemente aleccionados, yo no lo sé si lo fueron, que cuando se constituyó el pleno para la elección de alcalde, el mismo tendría que haber sido secreto. Posiblemente, si hubiera habido ese mensaje, esa lección a los concejales, hubieran actuado todos como Pedro Soriano. Y desde ahí el argumento para pretender decir que Pedro Soriano ha sido expulsado. Pedro Soriano, al día de la fecha, y aquí está presente, no ha recibido ninguna resolución expulsándolo. Porque ¿qué ha hecho Pedro Soriano? ¿Votar en blanco? Ese es el reproche. Cuando existe normativa, tanto de la Ley de Régimen Electoral General como de la Ley de Bases de Régimen Local, como del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales, que establecen que el voto en la elección es nominal y secreto. Lo demás es querer procurar otra mayoría, procurar vulnerar un derecho fundamental. Y como lo hemos considerado grave, porque los hechos presuntamente, insisto, presuntamente, porque también puede ser que el mensaje no haya salido del Ayuntamiento de Albacete. También es posible que no haya salido de donde aparentemente aparece reflejado e identificado el autor. Podríamos encontrarnos con la usurpación de una identidad para procurar descalificar a Pedro. Por lo tanto, antes de ponerlo en conocimiento de vosotros, lo hemos puesto en conocimiento de las instituciones competentes. Con ello creo que queda suficientemente claro que Pedro Soriano ha actuado conforme a ley y que sería de desear que todos los ciudadanos, cuando consideran que un hecho es delictivo, en vez de difamar, se lo pongan en conocimiento de los órganos competentes. Se han puesto en conocimiento los documentos que le han llegado a Pedro, porque se lo han facilitado, y aparentemente, insisto, porque podría ser una usurpación de personalidad, estamos hablando de la intervención de medios tecnológicos que pueden significar que no haya sido el Grupo Municipal del Partido Popular. Yo creo que no debe haber sido, que puede perfectamente alguien haber utilizado ese medio para menoscabar la dignidad del Grupo Municipal del Partido Popular y, por lo tanto, hemos puesto los hechos en conocimiento siempre de manera muy templada para que se esclarezcan los mismos. La Policía Tecnológica de la ciudad de Albacete yo creo que tiene medios y tiene experiencia para averiguarlo y la Fiscalía también tiene medios para averiguarlo, pero había que cortar en seco y se debería de poner en conocimiento de los medios de comunicación una vez pasar primero por la Fiscalía y pasar por la Policía. Aquí trabajan 1.200 personas, y entonces no podemos, no seamos atrevidos, no seamos, se ponen los hechos en conocimiento y siempre con la esperanza de que se aclaren y que los verdaderos responsables aparezcan. Sí, aparece una persona en la petición, pero los hechos no se limitan a esa petición, sino que hay también unos mensajes que se dirigen a los afiliados de determinado partido para que la suscriban y con la indicación de que no lo hagan los cargos públicos. Los hechos tienen todos los matices que llevan a dar el paso. Pedro Soriano, cuando vio el lanzamiento de la campaña de recogida de firmas, tomó la decisión de no poner los hechos en conocimiento inicialmente de los órganos competentes, a pesar de que yo les dije que estábamos ya rozando terrenos, explorando terrenos que rebasaban lo que es la libertad de expresión. Pedro Soriano, cuando le llegó la tarde de ayer un mensaje dirigido a afiliados de determinado partido, del partido que ostenta el Grupo Municipal, no dudó en decir
que se tenían que poner los hechos en conocimiento para su esclarecimiento, por si acaso fuesen ciertos, porque podría ser que fueran terceras personas. Estamos hablando de un hecho que necesita un estudio más profundo. Tenemos que ser humildes todos, yo el primero, puesto que ha sido tan reciente, porque puede haber valores jurídicos que menoscaben abiertamente la democracia en el Ayuntamiento de Albacete. Y de ser ciertos, merecería la intervención inminente, y se han pedido, tanto en el escrito que se presentó anoche ya se presentó un escrito, y esta mañana se ha vuelto a presentar otro, para procurar la tutela y la adopción de medidas urgentes, porque nos encontramos con la sustancia y la esencia de la democracia en el Ayuntamiento de Albacete. Y el autor, que no se puede identificar, porque yo creo en la honorabilidad de todos los concejales de este ayuntamiento, incluyendo los del Partido Popular, puede significar que deban de responder los autores de manera que reciban ese reproche ejemplarizante para que no vuelva a ocurrir, que no vuelva a organizarse una campaña desde medios públicos tendentes a procurar torcer la voluntad. La voluntad de un concejal merece un respeto porque está detrás de él la voluntad de los ciudadanos. El que no quiera entender que a un concejal no se le puede organizar una campaña desde el ámbito público para solicitar su dimisión, creo que necesita lecciones de democracia y sobre todo de libertad en el sentido más clásico de la palabra y más extenso. El tema es más allá de cobardía, es procurar torcer la voluntad de este ayuntamiento, de los órganos colegiados de este ayuntamiento. Y si hacemos un poquito de historia y nos centramos en el tema de por qué se organiza, lo del tema, qué sustrato en el fondo hay detrás, cuando se dice que el voto de Pedro es blanco y el resto se abstienen, cuando precisamente los que se abstienen son los que tienen que haber procurado votar para cumplir con la normativa. Y Pedro Soriano no ha recibido ningún respaldo de ningún grupo, ni de ningún, en esa defensa de su actuación en ese momento. Y merecía la pena decirlo hoy, en el sentido de que Pedro Soriano se habrá equivocado en 1000 cosas, pero en votar en blanco es creer en el sistema, es creer en la democracia, es creer que el sistema democrático que hay en España merece la pena. El que se abstiene es porque no cree en el sistema. Se denuncia los hechos correspondientes a organizar una campaña de recogida de firmas que sale aparentemente desde medios públicos del Ayuntamiento de Albacete. ¿Y por qué sale aparentemente? Quiero decir, ¿de dónde sacan los... Porque nosotros no tenemos todavía un informe de la policía que verifique que la IP de las de que se lanza el... Tenemos la copia y aparece el membrete del Grupo Municipal del Partido Popular, del Ayuntamiento de Albacete. Y se dice abiertamente que se difunda a todos los contactos y que lo firmen, pero que no lo firmen los cargos institucionales. ¿Es así, no? Sí, pero es un mensaje del Partido Popular a sus afiliados instando a participar en esa campaña. No es un mensaje del Partido Popular, es un mensaje del Grupo Municipal del Partido Popular, que no es lo mismo. A difundir la petición de adhesiones a la campaña. La campaña no la ha organizado en principio el Partido Popular. ¿Qué se denuncia? Insisto, por concretar. O sea, la denuncia que de qué hechos... Pero te lo acabo de decir. Pero usted ha dicho que se ha... Con medios públicos no se puede organizar una campaña para torcer la voluntad del Ayuntamiento de Albacete. Con medios públicos no se puede solicitar que Pedro Soriano dimita y entregue su campaña, ni adhesiones a la misma. Eso estaríamos hablando de delitos que serían encuadrables como calumnias, injurias o malversación de caudales públicos. Los grupos municipales utilizan medios públicos y desde medios públicos no se puede discriminar a un concejal provocando un clima de coacciones para que entregue su acta de concejal. Pero por aclarar, lo que denuncia es que el Partido Popular ha instado a participar en esa campaña, no que el Partido Popular ha
el Partido Popular, en principio, no ha hecho nada. Nosotros tenemos documentos que dicen que el Grupo Municipal, desde el Grupo Municipal del Partido Popular, es muy importante distinguirlo. Insisto en que el Partido Popular, en principio, no tenemos documentos de que hayan hecho nada. Hay documentos que tienen que ser verificados por los órganos competentes, que son los jurisdiccionales. Ellos solo tienen acceso a verificar la autenticidad de los mensajes que se han dirigido aparentemente del Grupo Municipal del Partido Popular a sus afiliados, pidiéndoles que suscriban las firmas y que las difundan entre sus contactos y que se abstengan los cargos institucionales. Los hechos son suficientemente claros. ¿Y sobre quién crea la petición de Change.org? ¿Tienen ustedes constancia de quién es? En principio aparece una persona y tú tienes acceso a ella, puedes perfectamente identificarla. O sea, está la persona que la lanza la campaña, figura directamente en la misma. Por lo tanto, tienes acceso a ella y está en abierto.